Muy buenas tardes, fatimeros, fatimeras. Hoy en Conexión Fátima tenemos aquí a nuestra profesora Miriam, a nuestra entrevistadora Mara y a nuestra otra entrevistadora Silvia. Hoy nuestra entrevista va dirigida a una persona que es antropóloga aplicada, trabajadora social y especialista en evaluación de programas y políticas públicas. Su nombre es Vega Hoyos. Un placer. Encantada. Cuando quiera mi compañera. Bueno, pues bienvenida, Vega. Lo primero que muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y bueno, si quieres vamos a empezar con una pregunta que todas creo que tenemos. A ver si nos puedes resolver qué es la antropología o a qué te dedicas. Vale, pues a ver, os cuento. En realidad hay personas que confunden la antropología con la arqueología, es decir, que lo suelen confundir con buscar huesos y esas cosas. Pero en realidad la antropología es el estudio de las culturas, es decir, el estudio de los seres humanos, pero en vez de visto como en la psicología desde dentro, visto desde el contexto sociocultural, ¿vale? Es decir, en qué medida el contexto sociocultural que vivimos nos influye en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de construir el mundo, de entender lo que nos rodea, de generar lenguajes simbólicos, es decir, es una visión global del ser humano, pero vista siempre desde la influencia cultural. Esa sería, digamos, la definición más, creo, realista. En realidad, luego, eso es una forma de mirar la realidad y se puede aplicar en cosas que son muy diversas. Es decir, podemos entender a los grupos humanos, a cualquier grupo humano, en cualquier circunstancia. Desde cómo trabaja un grupo humano, por qué se comporta como se comporta dentro de una empresa, a lo mejor un grupo de trabajadores, hasta cómo se comporta una sociedad tribal de Australia o porque se comporta como se comportan los chavales en el proyecto que estáis haciendo en vuestro colegio, por ejemplo. No sé si queréis que os cuente un poco las funciones, porque, a ver, normalmente la antropología está dentro del marco de las ciencias sociales, porque como es una mirada de las sociedades y de las culturas. La diferencia, por ejemplo, con un sociólogo, a grandes rasgos, porque cada profesional conoce profundamente mejor lo que hace, diríamos que la mirada de un sociólogo es el entendimiento de la sociedad visto desde arriba, desde datos más grandes, ¿no? Como número de poblaciones o como estadísticas, ¿no? Datos que son más cuantitativos en general o de comportamiento social, y en cambio los antropólogos tenemos una mirada más micro, es decir, estudiamos a la gente desde los comportamientos cotidianos sobre todo y entendemos al ser humano más desde lo que hace cada día y cómo se relaciona a lo mejor pues, con el espacio de su casa o con cualquier otro espacio, ¿no? Entonces la diferencia que yo creo que es importante tener en cuenta es cómo nos relacionamos con la realidad que investigamos, ¿no? Y los antropólogos nos relacionamos metiéndonos dentro de la vida cotidiana de la gente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso está dentro de ese abanico en el que, bueno, pues estamos cerca de los politólogos, que estudiarían más la política, ¿no? O de un sociólogo, que de hecho yo trabajo con sociólogos. Yo tengo un compañero con el que trabajo que hacemos talleres en universidades y él da la visión más sociológica, más amplia, más desde arriba, como vista de pájaro, y yo en cambio enseño a los chavales a trabajar con técnicas de investigación que son del día a día, como la observación o como las entrevistas con personas, ¿no? O como entender a la gente a través de cómo escribe un relato, cómo cuenta un cuento, etcétera. Bueno, te quería preguntar si desde pequeña te gustó esta profesión, o sea, ¿cómo supiste de la antropología? Con los años uno se va dando cuenta de por qué ha llegado donde ha llegado, ¿no? Entonces, digamos que yo no fui desde chiquitina una persona que supiera que quería ser antropóloga, pero sí era una niña muy curiosa, me interesaban todo, muchas cosas distintas y me encantaba viajar. Esa era una de mis grandes pasiones desde pequeña, ¿no? Y de hecho he viajado mucho sola, acompañada, he vivido en otros países. Y de alguna manera lo que me llamaba la atención era por qué unas personas pensaban de una manera y otras personas pensaban de otra manera muy diferente, ¿no? O cómo
por qué una familia en Nepal tenía 3 maridos y en otra familia había 5 mujeres y aquí éramos monógamos, ¿no? Que es una cosa que, por ejemplo, en antropología lo estudiamos, ¿no? Las formas de organización familiar. Entonces, de chiquitina no es que no sabía que quería ser antropóloga, pero sabía que me encantaba estudiar el porqué de las cosas, que es lo que hacemos los antropólogos, estudiar el porqué de las cosas y sobre todo de los seres humanos. Entonces, bueno, lo que sí que cuando acabé bachiller no tenía claro que quería ser de mayor y me fui a trabajar fuera. Y entonces me di cuenta que me llamaba la atención la diversidad y encontré el trabajo social, que es una carrera que nos enseña un poco a echar una mano a las personas que no lo tienen tan fácil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a esas personas que a lo mejor son minorías étnicas o son personas que tienen vulnerabilidades o son personas que han tenido procesos más traumáticos a nivel social, ¿no? Y que la sociedad les trata como distintos. Entonces, como a mí siempre me llamaba la atención este elemento de lo diferente, de lo distinto, etcétera. Y bueno, una cosa me fue llevando a otra hasta que acabé trabajo social y di una asignatura de antropología en la carrera y bueno, me enamoré locamente de la antropología. Fue como una especie de flash de Dios mío, esto existe y yo quiero hacerlo. Y después decidí estudiar una segunda carrera ya de antropología. Pero sí de alguna manera están muy complementadas, ¿no? Porque al final es entender al ser humano y bueno, yo creo que en el camino he ido encontrándola. La pregunta sería, ¿cuáles son las cualidades fundamentales y por qué que tendría que tener alguien que quiera trabajar de antropología? Vale, a ver, para esto os voy a aclarar primero en qué se puede utilizar la antropología, ¿vale? Porque, bueno, cuando tenemos vuestra edad nos hablan del concepto salidas y nos entra el pánico de decir, Dios mío, tengo que elegir algo en lo que pueda trabajar. Bueno, digamos que las personas que me rodeaban no daban un duro, básicamente porque yo pudiera trabajar como antropóloga, ¿no? Porque era una carrera que antes se estudiaba como una carrera muy bonita, pero muy de disfrutar, más que de aplicarla. Afortunadamente ahora, bueno, en España se está modernizando en ciertas cosas y está llegando bastante la idea de que la antropología puede ser muy útil para muchas cosas distintas, ¿no? Entonces, ahora me repites la pregunta, pero yo diría que tú puedes, como es una forma de mirar, esto seguro que lo habéis estudiado con el tema de género, por ejemplo, ¿no? De ponerte las gafas violeta y ver las realidades desde la perspectiva de género, ¿no? Pues esto es un poco así, es como si te pusieras unas gafas y lo que haces es ver a la gente sin juzgarla, básicamente. Intentas entender y observar los comportamientos humanos sin opinar sobre ellos, solo describiéndolos, ¿no? Entonces, eso puede ser útil para trabajar como antropólogo, o sea, el antropólogo al final puede aplicar esa mirada a cualquier contexto social. Es decir, yo puedo trabajar en un colegio para resolver un problema que haya en la escuela o puedo trabajar como he trabajado, digamos, pues con grupos más vulnerables, intentando entender qué situación tienen, pero puedes trabajar en una empresa de coches mejorando un proceso, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos una serie de técnicas de recogida de información y de comprensión de los seres humanos. Entonces, yo creo que lo básico sería ser una persona abierta a ver cosas diferentes sin que en un momento dado te puedan asustar, aunque es muy humano asustarse de ello también, ¿no? Aprender a no juzgar para poder comprender mejor las cosas, ¿no? Y dejarte sorprender un poco por lo que ves y ser una persona, yo creo que curiosa y crítica, ¿no? Yo diría, es una persona que le guste cuestionar lo que ve, que no se quede solo en el estoy viendo esto, sino que le interese el por qué hay detrás de esto, por qué esto sucede, ¿no? Esta actitud, yo creo, inquisitiva, ¿no? de la gente. Entonces, creo que las personas curiosas y las personas que no les guste aburrirse de su trabajo o que les aburra una rutina, pues, bueno, puede ser una carrera muy estimulante, ¿no? Es las habilidades, yo creo que tienen que ver más con eso, con lo que se llaman habilidades blandas, ¿no? Es decir, la capacidad de conectar con las personas. Yo, por ejemplo, eso creo que es muy valioso, porque tienes que hacer entrevistas y tienes que llegar a cualquier comunidad y tienes que ganarte la confianza de esa gente para que te cuente quiénes son, ¿no? Entonces, de alguna manera, habilidades sociales, empatía,
mirada sin juicio, tener paciencia porque las cosas no suceden de un día para otro, ¿no? Cualquier proceso requiere un tiempo. Y luego, bueno, tener muy claro que es un trabajo ético en el sentido de que lo importante es la persona para la que trabajas, la comunidad para la que trabajas, ¿no? Y tener muy claro que siempre hay que proteger a la gente. Entonces yo diría que sí, ser crítico y ser ético. ¿Ha habido en algún momento de tu carrera que hayas dicho no puedo más, lo voy a dejar o algo así? Uy, un montón. Sí, no, pero yo creo que eso es algo que va con el tema de trabajar, ¿no? Es decir, tenemos una sociedad bastante exigente y si somos medianamente autoexigentes también, ¿no? Pues bueno, hay veces que tienes picos de trabajo. Por ejemplo, yo soy freelance, no trabajo como asalariada en un sitio, digamos. Entonces tengo que generar mis propias oportunidades, clientes, buscar, activar yo el trabajo, las oportunidades laborales, ¿no? Entonces, por un lado, eso me da muchísima libertad para gestionar los horarios, las vacaciones, un montón de cosas, pero también a veces es muy exigente porque tienes que, a lo mejor te piden 3 encargos a la vez y ese mes pues trabajas mucho, ¿no? Entonces hay momentos en los que no es que quieras dejar el trabajo, pero sí estás un poco agotada y dices, madre mía, me iría a una isla ahora mismo, ¿no? Dejarla por lo que viene siendo la profesión, de llegar a quemarte y tal, creo que eso sería más probable que me pasara en trabajo social que en antropología. Porque en trabajo social constantemente estamos con personas que tienen problemas emocionales o que están mal o que están pasando por un proceso duro emocionalmente, ¿no? Y aunque en general somos gente muy optimista porque llevamos el entusiasmo y la motivación a la gente con la que trabajas, sí que estar cerca de gente que está mal todo el rato, pues a veces pues hay momentos que te puede afectar o algo que le ha pasado a un chaval con el que trabajas te afecta, ¿no? Pero bueno, eso también te pasa en educación, ¿no? Si tienes un alumno y le pasa algo y eres medianamente humana, pues te llevas la preocupación a casa, ¿no? Creo que ahí en trabajo social sería importante que si alguna vez hacéis algo de educación social, de trabajo social, que estéis muy en contacto con personas con problemas, es bueno cambiar como de colectivo, de grupo cada cierto tiempo, o alejarte un poco y hacer otras funciones si ves que en esa función no puedes, porque sí que es verdad que puede llegar a afectar a cómo trabajas, ¿no? Y que a lo mejor ya no puedas aportar lo que se necesita en ese momento. Ya que has comentado antes sobre tu Dime. trabajo como trabajadora social, te quería preguntar si te ha costado establecer relación con tus clientes. Pues mira, a ver, es verdad que en trabajo social hay como una forma más clásica de trabajar, que es a lo mejor trabajar en servicios sociales, que o en el tercer sector, que el tercer sector es toda la parte de ONGs, ¿no? Entonces, bueno, echas el currículum y te llaman o no te llaman, entonces es una forma muy clásica de trabajar. Y luego hay trabajo social por el ejercicio libre, ¿no? Que es un poco lo que hago yo, que tiene que ver más con brindar servicios a necesidades que se identifican, ¿no? En un momento. Yo como trabajaba de profe particular, pues me di cuenta que las familias en las zonas periféricas tenían problemas de violencia o de hábitos saludables o de chavales con problemas a lo mejor de adicción a videojuegos, que he tenido un caso hace unos años, ¿no? Y entonces me dediqué más a trabajar con familias. Entonces, bueno, la forma de entrada era el apoyo escolar, pero en realidad luego yo les ofrecía un trabajo que es más de trabajo social, ¿no? Que tiene que ver con hacer como un diagnóstico de la situación familiar, ver un poco qué cosas podrías aportar para mejorar la dinámica familiar y trabajarlo con la familia, ¿no? Entonces, eso también lo puedes hacer desde servicios sociales, tienes una parte de trabajo con familia y también lo puedes hacer en ejercicio libre, pero el trabajo social también es muy amplio, es lo bueno que tiene, ¿no? Entonces tú puedes trabajar a lo mejor, pues imagínate, puedes ir por oposiciones como en educación, trabajando en cárceles, en prisiones o trabajando en servicios sociales o trabajando en el ayuntamiento o en el SAMUR social, que seguro que lo habéis visto alguna vez, las ambulancias azules con los chalecos, que es un trabajo muy bonito porque es con emergencia social. Y luego puedes trabajar con una ONG puntual, que puede ser una pequeña asociación o puede ser una empresa más grande, ¿no? En hospitales, el trabajo social sanitario en hospitales es muy bonito también, de caso clínico, ¿no? Que a lo mejor trabajas en planta de psiquiatría. Yo trabajé con enfermedad mental grave, por ejemplo.
en un centro de rehabilitación psicosocial con esquizofrenia, que me encantó. Y luego otra parte que es la de ejercicio libre, que te da como esa pauta de yo ofrezco un servicio que identifico, lo vendo y trabajo de ello, ¿no? Si vas más como autónoma. No sé si me estoy explicando. O sea que hay muchas posibilidades de poder llegar al cliente de manera directa o de manera indirecta a través de la contratación que te hayan hecho del ayuntamiento o de una ONG. Vale, nos has comentado antes que la gente, al estudiar tu antropología, la gente como que no confiaba en ti. ¿Eso te ha hecho frenarte más o te ha motivado más a seguir con tu carrera? Pues bueno, yo creo que, a ver, en realidad casi que los que menos confiaban eran mis padres, porque supongo que las generaciones tienen muchas diferencias, ¿no? Y entiendo que la generación de mis padres estaba educada en la seguridad y la seguridad la asociaba a un sueldo fijo y a una serie de valores, ¿no? Y a una serie de prestigios que tenían ciertas carreras, ¿no? Y yo supongo que eso pasa en muchas familias. Entonces esta carrera era un poco como que te rompía un poco el esquema, ¿no? Era como, pero ¿cómo vas a estudiar eso? Es como lo de mucho antes se hacía con los artistas. ¿Tú qué vas a bailar, no? Pues es un poco igual. ¿Has tenido alguna decepción en tu trabajo que de pequeña tenías unas expectativas y luego te ha decepcionado? Qué interesantes estas preguntas que me haces, ¿eh? A ver, espérate. Sí, a ver. Creo que eso pasa, ¿vale? Y pasa en casi todas las áreas de la vida, te diré. Hay momentos de desengaño y momentos de idealización y momentos de pensar que una cosa era una manera y es de otra, ¿no? Creo que de todo te llevas un aprendizaje y eso es con lo que hay que quedarse. Porque hasta de las cosas que más te decepcionan aprendes más, incluso a veces, que de las que te satisfacen. O sea que es curioso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo he tenido siempre un choque frontal con las entidades, con lo que es las instituciones públicas y con lo que es la política en los países, ¿no? Cuando trabajas en cambio social, pues hay veces que te encuentras con que aunque tú propongas algo, tú o tu equipo, algo que veis clarísimo, que está fundamentadísimo y que va a funcionar, hay otros agentes externos a ti que deciden, que toman la última decisión sobre lo que se hace y lo que no, ¿no? Y entonces hay momentos duros en los que te frustras, porque, bueno, pues porque tú ves muy claro que hay que hacer algo, todo el equipo lo dice, tú lo propones, pero el que estaba encima de ti en jerarquía, pues toma la decisión de que no, o no hay suficiente presupuesto económico porque no llega, o, bueno, o como me pasó hace poco, se quiebra la empresa y no puedes seguir haciendo el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, al final siempre te mueves dentro de un contexto, ¿no? Y eso siempre tiene cosas. Creo que las decepciones han sido en ese sentido más, ¿no? En lo que se podía haber hecho no se hizo o en haber llegado hasta otra, haber hecho más cosas por la gente, ¿no? En algún momento. Porque no depende solo de ti. Al final tú trabajas con un equipo y con una institución. Entonces eso también marca un poco los pasos, ¿no? Y a nivel de equipo, que también creo que es importante, pues no es fácil tampoco, pero creo que eso es genial que lo aprendáis también, da igual en qué profesión, ¿no? El trabajar con otras personas diferentes, pues también es un aprendizaje y hay veces que a lo mejor pues tienes una compañera con la que chocas frontalmente y hay que buscar la manera de trabajar juntas y hay días que llegas a casa y dices, madre mía, yo no sé, y otros días estás más positiva y buscas otra manera de comunicarte. Pero también hay frustraciones a veces que tienen que ver con los propios compañeros, ¿sabes? De que pensabas que eran de una manera y no, o que iban a reaccionar de una manera determinada en un momento y no. ¿Nos podrías contar alguna anécdota graciosa o rara que te haya pasado en tu trabajo? Graciosa o rara. Graciosa, yo soy fatal contando chistes y cosas de estas, o sea que eso. A ver, con personas sin hogar que llevo años trabajando y que además lo tenéis muy cerca, quiero decir que al final tú vas por la calle y les ves, ¿no? Pues yo me he tirado 3 años hablando con ellos, o sea, sentándome a charlar con ellos. Entonces les hacía entrevistas de temas de salud, pero en realidad hacía relato de vida, me contaban su vida, ¿no? Y muchos llevan 30, 40 años en un banco, literalmente, o en una plaza, ¿no? Y entonces tienen una perspectiva a nivel filosófico muy curiosa muchas de las personas que viven en la calle, porque han llegado a un punto tan básico de la supervivencia en el día a día que se han planteado todo desde otro lugar.
en todos los niveles, ¿no? Entonces, pues he conocido gente que ha estado muy jovencita en guerras y que ha acabado en la calle por eso, gente adoptada que ha tenido situaciones de que su familia no lo ha aceptado, gente que ha acabado en la calle porque, bueno, pues porque no soportaba la corrupción del trabajo en el que estaba y luego su madre murió y se quedó sin casa, ¿no? Entonces, como que de alguna manera creo que me ha sorprendido mucho darme cuenta que una persona que la gente no da importancia, ¿no? O tenga tanto poder o sea, tenga tanto que aportar, ¿no? Y que no pueda aportar, porque nadie le toma en serio, ¿no? Entonces, yo me he llevado eso y me considero una privilegiada en eso, ¿sabes? Porque me han hecho pensar mucho en la vida, valorar mucho lo que tengo, valorar mucho a la gente a la que quiero, ¿no? Hablando con ellos, nada más. Y gente de muchas edades, gente muy joven, chavales que habían llegado de Marruecos debajo de un camión y que estaban durmiendo en un banco y iban a la FP y seguían durmiendo en el banco de enfrente del instituto de la FP donde están porque no tienen casa. Gente muy mayor. Y es curioso porque aunque a priori puede parecer muy duro y muy triste, porque es verdad que lo es, por lo que tiene que ver con nosotros, con nuestro espejo cuando lo cuento, ¿no? De qué estamos haciendo, en realidad yo he disfrutado mucho con ellos y ellas en esas conversaciones, porque tenía que verles cada 6 meses durante 2 años a la misma persona, entonces podía seguir un poco el itinerario, ¿no? Y cómo iban reflexionando, se alegraban de verte, ¿no? Y te contaban, pues fíjate, Vega, pues te voy a tener que contar lo que me pasó el otro día, ¿no? Y te contaban cómo se organizaban y cosas de esas, entonces me sorprendió eso, darme cuenta que hay personas que aparentemente no les damos voz, pero que estaría muy chulo que aprenderíamos mucho si escucháramos como... Pues mira, conocí a uno que me decía que hacía bollos, pero bollos bizcochos te hablo, ¿eh? Y el tío vivía en las vías del tren. Y con una rejilla que se había encontrado en la basura y papel albal, el tipo se había hecho un horno y cocinaba bizcochos en la calle. Cosas así, muchísimas. De enseñarte cómo calentar el agua sin tener calentador. Enseñarte cómo conseguir mantener caliente una tienda de campaña en invierno. Como muchos aprendizajes de supervivencia, ¿no? Que me han sorprendido. Si os parece, para ir un poco cerrando la entrevista, te vamos a pedir, Vega, que pienses en qué le dirías a un estudiante pues, de la edad de ellas, que está en cuarto de secundaria o incluso más pequeños, que se estén planteando después de escucharte hacer la carrera ya sea de antropología o trabajo social. ¿Qué les recomendarías? Bueno, pues si se plantean hacer algo de ciencias sociales y más de esta línea, bueno, yo la antropología siempre la combinaría con otra cosa, porque creo que los perfiles mixtos es lo que dan potencia a la antropología, o sea, no haría solo antropología, haría antropología y luego un máster de hacia qué lo quiero aplicar, ¿no? Pues si me apetece aplicarlo al diseño, pues luego un máster de diseño. Si me apetece aplicarlo a educación, luego no, lo combinaría. Y poco más, sí que es cierto que no en ningún caso me quitaría la idea de la FP de grado superior, porque yo siempre considero que cuando haces una FP de grado superior, sobre todo porque en este caso la tienen, hay en otros gremios que no, pero educación social e integración social la tenéis, ¿no? Es muy interesante porque ya tienes un trabajo al terminar y un sueldo y ya estás en lo tuyo. Luego puedes saltar a educación social o a trabajo social o a antropología o a migraciones o a 27 millones de cosas que tenéis después que podéis hacer, ¿no? Pero ya, digamos, tienes una formación que te permite trabajar y que te permite estar ya ahí, ¿no? En ese mundo que te gusta. Bueno, pues ha sido un placer. Yo creo que nos ha dado a todos a conocer algo que no sabíamos, algo que desconocíamos y a ver si con suerte hay gente que se da cuenta de lo que es esto y le llama la atención y esto se hace más común en España. Me alegro un montón de que estéis haciendo este tipo de cosas. Me parecen muy interesantes y os agradezco que me hayáis invitado y que haya podido contaros lo que me fascina, lo que hago y espero que, bueno, que elijáis el camino que deseéis y que no tengáis ningún miedo. Bueno, chicos, y que no se os olvide seguirnos en nuestras redes sociales para seguir nuestro programa, Conexión Fátima. Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Muchas gracias. Y gracias, Linda. Un placer.